desarrollo histórico, ¿no? Es decir, las condiciones históricas que permiten el surgimiento de la burocracia moderna, como la definiese o caracterizase Weber. Nos referíamos a que justamente, y ustedes lo van a encontrar en el trabajo de Panebianco, él va a decir que cuando estamos hablando de burocracia moderna estamos hablando de un producto vinculado con el Estado moderno tal cual se origina y se desarrolla en el continente europeo, en Europa occidental fundamentalmente. No se está refiriendo a países, por ejemplo, de América Latina o de África. Si bien, digamos, también vamos a poder encontrar en América Latina, en otros países, formas de desarrollo burocráticos o que emularon las características estructurales de las organizaciones burocráticas modernas. Pero el tipo ideal weberiano básicamente es un tipo que él encuentra en el desarrollo histórico europeo. Y para ello vamos a identificar ciertas condiciones históricas del advenimiento de la burocracia que son importantes de remarcar. En primer lugar, la consolidación de una economía monetaria, es decir, el reemplazo de lo que era antiguamente la economía del trueque, por ejemplo, por el surgimiento del billete como un instrumento de intercambio para justamente las transacciones económicas y mercantiles, lo que permite, digamos, una mayor racionalización y organización de la actividad económica que necesita, por ejemplo, el sustento del Estado, es decir, la garantía estatal básicamente para la acuñación de la moneda, el aumento de las funciones del Estado, por ejemplo, todo lo que estudiamos en la unidad de Estado correspondiente a la adquisición de los atributos de la estatidad, por ejemplo, las mayores funciones estatales referidas a la extracción de recursos, por ejemplo, al cobro de impuestos, a la gestión de la educación, a la actividad económica, monetaria, por ejemplo. Esto genera, digamos, justamente el aumento de las funciones del Estado va generando la necesidad de dotar al Estado entonces de organizaciones burocráticas modernas que logren o que apunten al logro de los objetivos de la gestión. La democratización de masas también es un fenómeno importante que tiene que ver con que genera condiciones para el advenimiento de la burocracia, porque justamente aquí aparece una de las cuestiones centrales que tienen que ver con el surgimiento de la figura del funcionario público que ejerce la administración de una manera despersonalizada, sujeto a las normas y a los procedimientos, en donde ya, digamos, la organización burocrática es independiente, cada vez se autonomiza más del poder político de turno. Y, digamos, todo esto va generando o va dando lugar a la superioridad técnica de la burocracia, es decir, justamente se encuentra que la forma de organización burocrática, sujeto a una serie de normas legales y a rutinas procedimentales para el ejercicio del cargo y para la actividad del Estado, aparece tener justamente o demuestra una superioridad técnica respecto de otras formas de organizaciones, por ejemplo, de formas de organizaciones preburocráticas más propias de las antiguas monarquías o de los sistemas feudales de organización estatal. Y justamente esta superioridad técnica de la burocracia, como vamos a ver en la próxima placa, da lugar al desarrollo de lo que Weber denomina este tipo ideal burocrático, ¿no? Los tipos ideales para Weber son justamente formas tipificadas, es decir, como vimos cuando vimos la definición de Estado, Weber habla de ciertos rasgos o ciertas características que se dan históricamente a través del proceso del desarrollo histórico de las organizaciones, del Estado, en este caso de la burocracia, pero que vamos a encontrar en los diferentes casos históricos. Eso es lo que él denomina un tipo ideal, es decir, ciertas características que son exaltadas, que constituyen una tipificación, pero de manera ideal o abstracta, es decir, a través de una definición teórica, pero que luego vamos a encontrar plasmada en los casos históricos, o sea, en la realidad. Y justamente, digamos, cuáles son digamos, el desarrollo de ciertas características de otros procesos que se van a dar en Europa y que van a permitir, digamos, el desarrollo de ese tipo ideal burocrático. Weber va a hablar de tres fenómenos que van a coexistir o que van a dar justamente a facilitar
la existencia de este tipo de ideal burocrático en Europa. Uno es un proceso ligado al desarrollo del Estado moderno, ¿no? Es decir, la burocracia en realidad como tal, como burocracia racional legal o como tipo burocrático racional legal, está identificado con el Estado moderno, como yo decía anteriormente, diferente a otras formas pre-burocráticas o preestatales, digamos, de formaciones del Estado. El desarrollo también de una burocracia civil y una organización militar. En el caso, por ejemplo, de la burocracia alemana, vamos a ver que el desarrollo de las estructuras militares o de la organización militar y la burocracia, o sea, la organización burocrática militar, también, digamos, es otra de las características que van a formar parte de este tipo de ideal burocrático y que va a favorecer el desarrollo de un tipo de ideal burocrático. Y también la existencia del sistema de producción fordiano. El sistema de producción fordiano es básicamente identificado con la empresa capitalista del periodo, justamente capitalista del periodo fordiano, de producción en masa, de división del trabajo, además, básicamente por especialización, que de alguna manera el Estado, a través de sus organizaciones burocráticas, empieza a reproducir, o sea, a través de una división del trabajo por especialización funcional, de manera rutinaria, de manera secuencial y repetitiva. Este sistema de producción fordiano, que es, digamos, es un sistema que caracterizó a la economía industrial capitalista del siglo XX, era un modelo considerado superior, es decir, con una cierta superioridad técnica y organizativa, que también va a reproducir la burocracia moderna dentro de lo que es el aparato del Estado. Bueno, en el próximo bloque, me salteaba, teníamos una última placa para mostrarles, porque en realidad este tema va a enganchar con lo que vamos a seguir profundizando en el próximo bloque, que se refiere a las fases en el desarrollo, o sea, las fases históricas en el desarrollo de las burocracias modernas. Justamente vamos a identificar 3 fases históricas en Europa. Una primera que corresponde al periodo absolutista. En este primer periodo absolutista justamente se van a sentar las bases de un desarrollo burocrático incipiente, sobre todo porque aquí empieza a independizarse una casta de funcionarios públicos, independiente, por ejemplo, de la monarquía o básicamente de la nobleza, de funcionarios especializados que van a empezar a conducir los asuntos del gobierno de una manera además centralizada. Una segunda época que corresponde al Estado liberal, o sea, una época liberal en donde lo que observamos todavía es la existencia de algunas oligarquías liberales. ¿Por qué decimos oligarquías? Bueno, porque todavía el ejercicio del sufragio va a estar limitado. En algunos casos hablamos, por ejemplo, de monarquías parlamentarias, como en el caso de Inglaterra, en donde también, digamos, se consolida una casta de funcionarios públicos especializados en los asuntos del gobierno. Y aquí, en esta época liberal, es en donde ya Max Weber identifica a la burocracia moderna y al Estado moderno, ¿no? Como parte del Estado moderno. Y finalmente una etapa de consolidación, de desarrollo burocrático, podríamos decir, de desarrollo y consolidación burocrática, que corresponde a la democracia de masas, en donde ya directamente, digamos, todas las esferas, digamos, de la organización del Estado y de la economía capitalista se burocratizan, donde se adquieren, digamos, los rasgos distintivos y definitivos de la burocracia moderna, por ejemplo, la despersonalización del cargo y el funcionario además asalariado, o sea, la existencia del funcionario asalariado, en donde ya directamente se autonomizan completamente los medios de la administración respecto de aquellos que detentaban el poder político y económico en las sociedades de Occidente. En el próximo bloque vamos a continuar más específicamente adentrándonos en algunos de los casos históricos desarrollados en Europa occidental.